Bien, otro de los aspectos, otro de los mecanismos está relacionado con juzgar lo que debería ser. Constantemente estamos valorando si lo que ocurrió debería haber ocurrido, debería haber sido de otra manera, debería haber eh, reaccionado de otra forma. Es decir, eh, creamos, como he comentado antes, versiones alternativas a lo que sucede. Y esa versión alternativa nunca existió y nunca existirá. Es pura confusión. Entonces, sabiendo esto, es la única manera en que pueda salir de la confusión mental, porque todo malestar siempre está generado por los juicios, por lo que creo que debería haber ocurrido, por lo que creo que debería haber logrado. Es decir, en definitiva, una serie de ideas pensadas que no me hablan de este instante ni me hablan de nada real, porque no tienen ninguna utilidad, porque no me aportan absolutamente nada más allá que conflicto, más allá que culpa. Porque todo pensamiento que me haga percibir en conflicto siempre está sostenido por la culpa. La culpa inconsciente de creer que soy incorrecto, de creer que hay algo eh, que está mal en mí. Entonces, este pensamiento y esta idea que está en lo más profundo de cada uno de nosotros no tiene ninguna causa real. Pero obviamente, como todo programa, está ahí. Y la única manera de poder liberarnos de ese programa es desidentificarnos, que es lo mismo que si desinstaláramos un programa informático. Es decir, en la medida que no lo activemos, que no le prestemos atención, será la forma en que deje de existir. Entonces, por eso es muy importante el proceso de indagar, de mirar, de cuestionar. Es todo el proceso en realidad que tenemos que hacer, que es sumamente sencillo, pero no es fácil. Es decir, no es fácil porque estamos profundamente apegados a quien creemos ser. Estamos incluso profundamente apegados al sufrimiento. Aunque en realidad ninguno de los que estamos aquí eh, conscientemente querría sufrir, pero a un nivel profundo sentimos que dentro del sufrimiento hay una identidad. Y ahí surge el apego, porque creo que esta identidad sufriente, conflictiva, me define. Y si desaparece, una parte de mí morirá, una parte de mí dejará de existir. Y ese es el mayor miedo para el ego, es el mayor miedo para la mente dicotómica. Porque la mente solo puede existir cuando se le permite que interprete, se le permite que vaya por su cuenta, dándonos un sentido de la realidad y un sentido de quién somos nosotros. Entonces, esta mente que piensa por sí sola, que actúa, que nos genera una narrativa constante de lo que sucede, es el origen de todo. Y la única manera de poder salir de ahí es empezar a cuestionarla y saber que no la necesitamos para poder vivir este instante. Pero ahí el mayor, la mayor dificultad radica en esa desidentificación, porque mientras siga habiendo confusión, seguiremos creyendo la mente y seguiremos creyendo lo que nos dice. Así que por eso es importante la práctica, por eso es importante el cuestionarnos una y otra vez cada uno de los pensamientos, de las ideas que nuestra mente nos dice, porque es la única manera de poder conectar con la paz. Porque cuando salgamos de esa identificación, es como salir de una pesadilla. Es decir, nos daremos cuenta que todo aquello que estaba surgiendo solo estaba en nuestra mente. Pero para eso es importante ir a lo profundo. No nos sirve entenderlo a un nivel intelectual, porque cuando más eh, enseñemos a la mente, más compleja se va a hacer. Así que en realidad la mente no necesita conocimiento. Es decir, únicamente
lo que necesita es ser cuestionada. Y para ser cuestionada no necesitamos grandes técnicas, no necesitamos grandes conocimientos. Es tan simple como empezar a atrevernos a observar y poco a poco descubrir cómo nos estamos identificando y empezar a desmontar todas esas creencias. Entonces, en realidad, para la mente egoica, el proceso de indagación es su muerte, porque le estamos quitando su alimento. Es decir, cada vez que indagamos, cada vez que nos descubrimos dentro de una narrativa, dentro de una serie de pensamientos y soltamos esa identificación, estamos quitándole el alimento de la mente y por tanto no va a poder sobrevivir. Entonces, por eso es importante el hacer este proceso una y otra vez, porque no se consigue solo con que miremos una vez un pensamiento o hagamos el proceso de liberarnos de los apegos a los pensamientos. Es decir, es un proceso constante de observación. Y de esta manera lograremos cada vez desidentificarnos más con todo el ruido mental. Y es ahí cuando podemos discernir entre qué es real y qué no. ¿Qué es lo que realmente necesito para vivir este instante y qué está de más? Y siempre está de más el ruido interno. Y esto no significa que todo en la vida vaya rodado o nada me afecte. Simplemente es darme cuenta de que todo lo que surge en mí simplemente pasa, sucede, pero no hay un apego, no hay nada que intente retener, nada de lo que intente huir, sino que permito que todo suceda a través de mí como siempre ha sucedido. Solo que he creído que yo podía controlar algo a través de mi mente y a través de los juicios mentales. Es decir, que creemos que nosotros controlamos la realidad en base a lo que pensamos, a las estrategias, a lo que creo, a lo que... Es decir, a cómo yo considero que las cosas deberían ser, el camino que yo me trazo para lograr llegar a un determinado lugar. Es decir, creo que eso es lo que hace que yo tenga el control sobre la situación. Pero en realidad nadie tiene el control absolutamente de nada, porque ni siquiera somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Somos incapaces de saber cuándo un pensamiento aparecerá en nuestra mente o cuándo desaparecerá. Entonces, por tanto, esto ya nos indica que nunca hemos controlado absolutamente nada, porque incluso esa idea genial que en un momento se nos ocurrió y que incluso pareciera que solucionó alguna situación, en realidad tampoco estaba controlada por nosotros. Simplemente sucedió. Por tanto, es imposible que controlemos absolutamente nada. Y es más, no necesitamos controlar absolutamente nada. Nunca ha sido necesario. Sin embargo, la identificación con nuestra mente ha hecho que nos percibamos que nosotros tenemos algún control sobre el mundo, sobre lo que sucede. Pero en realidad no. Y esta creencia de creer que puedo controlar lo que sucede es lo que me mantiene constantemente en una noria, en una montaña rusa. Porque cuando las cosas suceden como yo creo que deberían suceder, entonces me siento bien, pero cuando no, entonces me siento mal. Y entonces estamos constantemente subiendo y bajando emocionalmente. Porque creemos que siempre tenemos el control sobre algo. Entonces, aquí la cuestión es salir de ese vaivén emocional. Y obviamente las emociones seguirán sucediendo, pero ya no estaré identificado, ya no seré lo que me sucede, sino que será lo que experimenta y lo que sucede a través de mí, pero no soy eso. Y esa es la diferencia. Entonces, al final lo que importa es que entendamos que el único camino para poder estar en paz, para poder experimentar la paz auténtica, es indagar, es cuestionar, es dejar progresivamente de identificarme con mi mente, atreverme a abrir un espacio donde cuestione lo que mi mente me está contando. Es la única manera de poder estar en paz. Es la única forma
de poder ir a esa paz auténtica. Que, repito una vez más, no es fácil. O sea, es simple, pero no es fácil. Porque hay apegos, porque eso también nos hace tener que mirar aquello que no nos gusta, aquello que rechazamos, aquello que nos da miedo. Pero únicamente iluminando esa oscuridad nos permitirá salir de las tinieblas y nos permitirá conquistar y conectar con la profunda libertad que somos. Porque en realidad lo que únicamente somos es libertad. Es la libertad que está sucediendo en este instante. Cuestionarnos sería hacernos preguntas, por ejemplo, ¿por qué pienso esto de tal situación? Cuestionarnos en realidad no es crearnos una narrativa interna, simplemente es darnos cuenta de con qué nos estamos identificando. Es decir, cada vez que me identifico con lo que mi mente me dice, en realidad no sé absolutamente nada. Entonces, cada vez que estemos viendo que la mente está generando un juicio, nos estamos identificando con un pensamiento. Porque el juicio nunca nos habla de nada real. Simplemente es un juicio, una idea personal, fabricada. Pero no me está hablando de nada real. Porque es imposible que la mente me hable de nada real. Porque lo que es real no se puede definir. Y no puedo saber lo que es mejor ni peor porque ni siquiera sé lo que es realmente mejor. O sea, no deja de ser un juicio. Es decir, todo es un juicio. Y como siempre estoy comparando todo lo que sucede, empiezo a crear una escala de valores de qué es mejor que qué. Pero eso no me da nada real. Es solo juicio. Entonces, identificarme con todo eso es creerme lo que mi mente me cuenta. Entonces, sé que me estoy identificando porque la mente te dirá que esto es mejor, te dirá que tienes una preferencia, te dirá que quieres hacer algo determinado, pero pregunta qué hay debajo de esa creencia. ¿En qué se sostiene esa creencia? ¿En base a qué? ¿A algo del pasado? ¿A algo imaginado? ¿A algo aprendido? ¿Y cómo me puede eso decir lo que ahora está sucediendo? Es decir, no hay nada que me pueda definir lo que ahora está sucediendo. Y eso es lo que la mente no quiere saber, porque la mente no puede vivir en el instante presente. La mente no sabe vivir en el instante presente porque no lo puede definir. Y por tanto, si no lo puede definir, la mente no puede existir ahí, porque únicamente lo que la mente hace es juzgar, valorar y crear historias. Entonces, para poder saber en qué me estoy identificando es mirando. Cada vez que me identifique con una preferencia, con un juicio, sé que estoy identificándome con un pensamiento. Entonces es tan fácil como soltarlo, no seguir alimentando. Pero de todas maneras, la próxima semana entraremos más de lleno en esto. Es decir, el próximo miércoles habrá una clase sobre indagación y de cómo salir un poco de todo esto. Es decir, es fácil, pero la mayor dificultad radica en comprender cómo mi mente crea esa narrativa y hasta qué punto estoy identificado con mi mente. ¿Quién desprograma la mente universal? Sucede cuando ella misma va recordando lo que es realmente y lo proyecta en el personaje que inventó, cuando el personaje empieza a buscar la aparente salida de este sueño. Claro, cuando el personaje deja de existir, o sea, cuando la confusión desaparece, solo queda lo que es y lo que siempre fue. Y lo que es no necesita ser definido, no necesita que se le dé ninguna identidad. Sabe perfectamente lo que es y sabe que no hay nada que le pueda alterar. O sea, quien somos realmente es inalterable. Y sabe que en ningún momento no hay nada que lo pueda cambiar. Por tanto, da igual lo que ocurra, da igual lo que suceda, da igual. Es decir, no va a afectar a quien somos realmente. Es decir, el único que está preocupado por lo que le puede pasar es la identidad. Es decir, la identidad que está asociada a este cuerpo, a este personaje, a esta historia, pero nunca puede morir nada real.
nunca puede cambiar nada real. Y esta también es una pista para saber si nos estamos identificando con algo real o nos estamos identificando con algo falso. Todo aquello que sea cambiante no es real. Así que cualquier cosa del mundo no es real. Así que eso será de lo que nos tengamos que ir liberando. ¿Qué o quién dicta los pensamientos en mi mente que luego suceden a través de mí? Es programa, es un programa. Es como, decir, es la programación que permite que me experimente a través de este personaje. Da igual, no hay un quién, en realidad. ¿Qué hacer cuando empiezas a soltar todo, pero te encuentras con apatía? Me pasa que estoy muy carente de energía y no tengo mucha motivación para hacer cosas. Las hago, pero sin ilusión. No sé si tendrá que ver con el proceso en sí. No, porque al final la apatía también hay un juicio. Es decir, la apatía y la desmotivación es una vez más creer que podría haber otra situación en la que estaría mejor. Porque si no me opongo a nada y simplemente me entrego a este instante, es imposible que me desmotive. Me desmotivo porque en realidad quiero estar en otro lugar. Y creo que este instante no tiene la suficiente emoción o el suficiente interés para ser vivido. Es decir, sigue siendo, es decir, en definitiva, sigue siendo una identidad mental. Porque sigo queriendo vivir otra cosa. O sea, si soltara toda preferencia personal, sería imposible que experimentara apatía, ni desmotivación, o sea, me desmotiva porque es decir, me vuelve a identificar con pensamientos automáticos. Y como he comentado antes, la mente es sumamente compleja. Entonces, no subestimemos el poder de la mente. Porque aunque creamos que nos estamos desidentificando de los pensamientos, la mente va a entrar por otro lugar y va a decirte que este instante no tiene nada interesante, que sería mejor vivir en otro momento. Entonces, la mente siempre busca estrategias para hacerse presente, porque es un mecanismo de supervivencia. Es decir, mientras pueda entrar por alguna de las rendijas y le podamos prestar atención, podrá sobrevivir. Pero aquí, una vez más, se trata de mirar, de cuestionar, de ver qué es realmente lo que quiero. Porque para sentir desmotivación tengo que creer que hay otro instante más motivante o más esperanzador que el que estoy ahora. Sin juicios desaparece y queda solo el ser. Exacto. ¿Qué hacer cuando alguien te insulta? Sabes que no tiene nada que ver contigo, pero te das cuenta que te ha robado la paz. Bien, eso es interesante, porque cuando sucede eso, si podemos creer que lo que el otro me está diciendo no tiene nada que ver conmigo, que no es real lo que me está diciendo. Pero si me está afectando, significa que en algún nivel me estoy creyendo ese juicio. Creo eh, que ese juicio me da un significado. Porque si no me identificara, si no creyera que ahí hay algo que me define, no me podría sentir de ninguna manera. Entonces, cada vez que nos identifiquemos con un juicio, con algo que alguien nos dice, que nos molesta, que nos hace sentirnos ofendidos, miremos qué es lo que nos ofende, porque ahí hay una idea que estamos defendiendo. Y si alguien nos dice que no somos lo suficientemente profesionales o inteligentes, si nos molesta, ¿qué está pasando ahí? Porque posiblemente estamos también tratando de defender una imagen de profesionalidad o de inteligencia o de sea el juicio que sea. Y si yo necesito mm, defender eso, es porque de alguna forma creo que me da identidad. Y en realidad no necesito defender absolutamente nada. No hay nada que me dé identidad. Y por eso en una de las publicaciones que he hecho esta semana, hablaba que los pensamientos positivos nunca te llevan a la paz. Es decir, esto que muchas veces se hace de pensar en positivo, de crear frases positivas, de repetir afirmaciones, en realidad lo que estamos haciendo es atrapar significados.
Entonces podemos creer que ese significado es positivo y apela a algo que puede ser más motivante o que puede ser más reconfortante, pero al final no deja de ser un apego. Porque si yo para sentirme bien tengo que creer que soy inteligente, entonces ya me estoy identificando con algo que está relacionado con el personaje. No necesito ser nada determinado. Obviamente a través de este personaje habrá una forma de expresión, habrá una personalidad determinada, habrá una forma de ser. Pero eso sucede de una manera automática, quiero decir, no hay una aportación personal. Es la forma natural que este personaje se expresa, que toma forma. Entonces, da lo mismo. Es decir, da lo mismo, no tengo que cultivar algo determinado. Soy lo que sucede. O sea, mejor dicho, experimento lo que sucede a través de mí. Y esta forma se puede ver más de forma natural a expresarse de una manera. Pero ni siquiera eso tiene importancia. Es decir, no tiene importancia la forma, no tiene importancia el personaje. Entonces no necesito cultivar un personaje más interesante, más sofisticado, más culto. No lo necesito, salvo que quiera dar realidad a mi personaje y que quiera seguir identificando con este personaje. Entonces, si quiero emprender ese camino, obviamente soy libre, pero no me va a llevar a la paz. Es decir, no está implícita la paz en el desarrollo personal. El desarrollo personal solo me lleva a desarrollar mi personaje, pero no me lleva a quién soy realmente. En realidad únicamente me está llevando a rendir culto a la forma, pero no a quién soy.